Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Con la compañía de Monseñor Casareto estaremos semana a semana llegando a su hogar con esta propuesta. ¿Cómo le va, Monseñor? Bienvenido. Muy bien, me va muy bien a mí. Me encanta. Estando acá, realmente me va muy bien. Bueno, vamos a contarle un poco a los amigos y amigas en qué consiste, por qué este nombre, en qué creen los que creen. Justamente para dar posibilidad a todas aquellas personas que tienen fe que la puedan expresar televisivamente. Muchas veces a nosotros nos convocan para hablar de cuestiones de actualidad y pocas veces tenemos oportunidad de hablar de lo que son nuestros sentimientos más profundos. Esa es la idea, que acá la gente pueda hablar de la fe en Dios, de su fe en Dios. Puede ser católica, puede no ser católica, pero la creencia más profunda que tiene. La producción de este programa ha pensado, como parte del mismo, tener un invitado. Y en el día de hoy, Monseñor Casareto estará compartiendo enseguidita, nada más, en esta mesa que hemos preparado, un invitado de lujo. Estas personas que son sentidas y queridas por todos los argentinos, en un ratito nada más, después de la presentación del programa. Título, señor director. Bien, el invitado de lujo que anunciamos es don Luis Landricina. Un gran gusto de estar con don Luis. Muchas gracias por... Hemos tenido tantos encuentros en la vida y hoy nos encontramos acá en este programa. Sí, alguna vez me convocó para que haga reír a una pila de obispos que había en los obispos. No, don Luis Landricina estuvo con todos los obispos, hablándonos, contándonos sus cuentos, haciéndonos pasar un rato muy agradable. Pero hoy vamos a hablar de la fe. Don Luis, usted ha tenido siempre una trayectoria, un comportamiento, una conducta, y muchas veces yo he pensado que eso se debe a algo muy profundo en usted, que es su fe en Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos habla un poquito de cómo es su fe en Dios? ¿Cómo es? Creo que habría que aclararle a la gente cómo llega la religión a uno. Está perfecto. Hay gente que es conversa, claro, que los apalabran de grande, y aunque ya tuvieran un bautismo, una cosa, se cambian, porque alguien los convence, por este lado llegar más directo a Dios o a Jesús o a lo que sea. Yo creo que uno llega a la religión por tradición familiar. Yo soy hijo de inmigrante italiano, huérfano cuando tenía 1 año y 8 meses, pero ya me habían apalabrado a mi madre antes de morirse y a mi padre un matrimonio que tenían 2 hermanas en la ciudad para que vayan a la escuela, 2 hermanas mías, mayores, claro, que querían ser padrinos míos. Al morir mi madre, después de una serie de vicisitudes, aparezco yo en la casa donde estaban mis hermanas, y donde habían pedido estos españoles, nada que ver con la sangre de mi padre, claro, eran papá, mamá y 2 hermanos habían venido a Italia. Y pasó a ser criado de los Rodríguez. En ese entonces se acostumbraba mucho a criar a alguien que claro, no tuviera padres. Y bueno, arranca con la pila bautismal. Claro. 1 año y 8 meses, yo habría llegado a la casa a los 2 años. Y después se fue completando se fue completando con las catequesis, con la primera comunión, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que se dieron en distintos ámbitos y con distintas circunstancias. Mi padre adoptivo y mi padrino era obrajero, explotación de bosques espontáneos, claro, de quebracho. Entonces, por ahí estábamos en el Chaco, por ahí estamos en el norte de Santa Fe. En la zona de la Forestal, por ahí. Claro. Primero en Resistencia, capital, ¿no es cierto? Una casa que ahora, fíjese cómo sería la casa, ahora es un sanatorio. Imagínese, ¿no? Esa casa bueno, bien. Y después fuimos a Campo Largo, un pueblo
que está ahí entre Las Breñas y Sespeña. Y después vinimos al norte de Santa Fe, un desvío kilómetro 187 del ferrocarril francés, que ahora se llama Pedro Gómez Sello. Claro. Entonces estaba la estación y había 8 casas, 9. El desvío era para que no interrumpa un carguero a un tren de pasajeros. Ahora, Desviaba una vía muerta, claro, pasaba el pasajero y después volvía. claro, Para eso se llamaba desvío. claro, exactamente. Y después empieza a aparecer que necesitaban un galpón porque de ahí iban a cargar cereales. Eran a bolsa. Y ya en esos lugares había capilla, por ejemplo. No había capilla. No había capilla. Venía de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, un cura franciscano en un forá. Claro. Cada tanto. Ahí yo tomé la primera comunión. Muy bien, claro. ¿No? ¿Y fue un impacto en su vida esa primera comunión? Claro, porque tenía que estar sin tomar nada desde las 12 de la noche, Claro. de la noche anterior. Era, exactamente. Y no llegaba el cura. Por supuesto. Claro. Y se hacía en la galería de una casa donde se colgaban una sábana y ahí se ponían una silla. Y el padre franciscano era un encanto, una persona mayor. Y uno lo veía como un santo porque era un tipo muy amable, muy y en ese entonces le regalaban medallitas a los curas. Exactamente. No estampita, Medallita, exactamente. ¿Tienen medallita, padre? Claro. Y entonces la preparación, fíjese, por eso le hablo las distintas circunstancias. Era a cargo del maestro, pero en ese entonces la religión se daba en la escuela. En la escuela. El maestro era ateo. Claro. Pues Y sin embargo, tenía la obligación de enseñarme porque era maestro. Claro, claro. ¿Está? Entonces, Ahí se ve un poco. Yo le dije hoy, antes de ponernos frente a las cámaras, una mala información puede llegar a ser una mala formación futura. Es verdad. Entonces yo creo que tuve alguna falencia, pero fui cumpliendo con ritos de la iglesia que pasan a ser más de índole social que religioso. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Entiendo lo que me dice, pero justamente lo religioso se transmite también por lo social, porque así fue creciendo su fe, ¿no es cierto? Está bien. Pero después yo digo que hay unas confusiones históricas, porque el catecismo son unas cuantas preguntas. Eran, Sí, ahora es distinto. Y los mandamientos, y esto es pecado, y nunca, le aclaro, nunca me dijeron, Dios te ama y te puede perdonar esto. Dios te va a castigar y vas al infierno. Hasta por comer el dulce a deshora. Ahora, gracias a Dios, Ahora las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Han cambiado. Dios te ama. Exactamente. Entonces, un viaje que hice a Israel, y que estaba viendo unas imágenes ahí recién a su espalda, donde un guía universitario de los judíos me llevó a Belén, que es Betlehem, que quiere decir la casa del pan. Exacto. Y me bajó al pesebre y me dice, como él era un judío uruguayo, sabía muy bien quién era yo. Claro. Me habían llevado contratado para actuar. Claro. Entonces, yo sé que usted es muy creyente, dice don Luis, me dice. Así que arrodíllese y dele un beso a esa estrella de plata. En ese lugar exacto nació Jesús. Nació Jesús. Y entonces a mí se me cruzaron las cosas, porque yo estaba emocionado por eso que estaba viviendo y porque nunca había soñado salir ni de mi pueblo. Claro. Y yo estaba ahí ahora porque estaba contratado, me habían pagado el viaje y me pagaban encima para que te cuente. Claro. Entonces había un doble milagro ahí. Exactamente. ¿No? Yo estaba yendo a un lugar que no sé si hubiera sido por mis medios, pero además estaba en uno de los lugares más sagrados de la fe católica. Y además esos son lugares que producen una fuerte emoción porque en el interior de uno hay toda una vida, ¿no es cierto? Es decir, uno con un hecho exterior expresa algo que está tan profundo en su corazón. Claro, y aunque le parezca mentira, las cosas que yo viví, que me contó este guía judío, me fortalecieron la fe. Estoy seguro. Y bueno, acá nos están diciendo que tenemos que
pasar a otro bloque. Vamos a hacer bloque. un breve descanso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Entonces, don Luis, la fe en usted vino por una tradición familiar. Exactamente. Ahora, a lo largo de la vida también ahora apareció otras personas que le ayudaron en esa fe y también hubo seguramente mediaciones de ese Dios, tal como usted lo Yo en la concebía, ¿no? adolescencia fui de intensa vida parroquial. Cuando estaba en ese pueblo que se llamaba Campo Largo, ¿por qué me confirmaron? Porque venía el obispo. Claro. Vio que a veces servimos para algo, los Sí, obispos. sí. Monseñor de Carlos, que fue uno de los De primeros, Carlos, ¿no? exactamente. Entonces, yo no sabía de qué se trataba, pero a tal punto que mi madrina salió de madrina de confirmación. Claro. Me acuerdo que me puso la mano en el hombro. Andaría yo por los 11 años. Tal cual. O sea que pasó ese otro. Después, cuando me voy a Villa Ángela ya, paso a ser de la vida parroquial, ya empiezo a hacer, me hago de los jóvenes de la Acción Católica, fundamos un Ateneo de la Juventud Católica, después el cuadro artístico parroquial. Entonces ya mi vida dentro de la parroquia hizo que yo me mezclara mucho más con las cosas que no había vivido. Yo no había vivido la Semana Santa, salvo porque sabía que del miércoles al sábado no íbamos a comer carne nunca. Claro. Porque mis padrinos, que eran españoles, eso era, y que el viernes tal cosa, los viernes tampoco, todo ese tipo, pero nunca había vivido en plenitud lo que es la recordación de la Pascua de Resurrección. Empiezo a hacer ya cuando soy un adolescente. Y el otro paso fue después el casamiento. El casamiento. ¿No? Y en este viaje a Israel, el guía me lleva al Jordán y él consigue una botella, él baja al río, saca agua del río y me dice, llévese esto, yo sé que para usted es muy importante. Mire qué bien. Y con esa agua se bautizaron todos mis nietos. Mire qué bien. ¿No? O sea que este judío después me explicó lo del primer milagro, del agua y el vino, bla, 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 bla. ¿Qué idea tiene usted de eso? ¿Cómo? El primer milagro de Jesús, por ahí lo pesco. La boda de Caná, ¿no es cierto? Sí. El agua en vino. ¿Para qué? Para que esos novios puedan tener una buena fiesta, ¿no es cierto? Fue así. No. A ver. Me la explicó el judío. Dice, es lo que creen los cristianos. En una liturgia judía, si el rabino viene después que se inició la fiesta, como hace 2 o 3 días, Sí. se había terminado el vino. En la liturgia judía, si no hay vino, no hay boda. Y llegó el rabino y no había más vino. Bueno, mire, siempre se aprende algo nuevo, Bueno, muy bien. y entonces la madre, María, le pide a su hijo, hace algo, porque llegó el rabino y no hay para consagrar la boda. Y ahí hace su primer milagro. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahora fíjese, usted acaba de decir
algo muy importante. Así como usted recibió por tradición familiar, usted también comunicó ahora a sus nietos la fe, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, sigue. Pero hay una cuestión que a mí siempre me ha impresionado en su trayectoria como hombre del mundo del arte, ¿no es cierto? Y es que ha volcado esta dimensión artística también en una dimensión de solidaridad, ¿no? Entonces, a mí me parece que el fundamento de su fe no solamente se expresó en la relación con Dios, en la liturgia, sino que quiso, fue en usted profundo, de modo tal que eso que usted experimentó también en su infancia, la pobreza, la necesidad, cómo esa fe tiene también que expresarse solidariamente, ¿no es cierto? Yo creo en eso. El único rédito de ser solidario es espiritual. Si uno intenta algún otro tipo de rédito, está estafando Exactamente. a la gente. No, el rédito es hacia los demás, se les hace un bien a los otros, pero ese también redunda en un beneficio El único personal rédito muy es grande. espiritual. Si no es así, la solidaridad no sirve. Totalmente de acuerdo. No me acuerdo. Cuando la gente quiere ser solidaria para destacarse, eso no tiene sentido. ¿Y en qué creen los que creen? Se llama este programa. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos a veces, porque yo le decía, a veces por mala información, una formación inadecuada. Por ahí nos desviamos y confundimos el San la Muerte con algo de la Iglesia Católica, el Gauchito Gil, que nosotros lo hemos explicado arriba del escenario con Mamerto y con Cini. Dice, si yo quiero ponerle unas flores a la foto de mi mamá, que se murió, está bien. Ahora, hacer fetichismo con eso ya es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. Yo le puedo poner y prenderle una vela y pedirle a mi mamá, ayúdame porque tengo que rendir y yo sé que vos del cielo me vas a ayudar. Y la usamos como intermediaria. Tal cual. Pero no le estamos rezando a ella. Claro. ¿Estamos? Exactamente. Entonces yo admito que tengo un intermediario de acá, un mapuche, el primer beato argentino. Tal cual. Que es mi intermediario con Jesús para que Jesús le pida al Padre. La gente, porque no sé si sabe, díganle el nombre, porque por ahí la gente... Seferino Namuncurá. Claro, muy bien. Y es mi amigo desde hace mucho tiempo, gracias a que el padre Pacino, aquel que se ocupaba de la sábana santa, me llamó un día ahí en Pedro Luro, dice, con su italiano, Luis, quiero hablar un ratito con usted. ¿Por qué no deja que Seferino sea su amigo? Si no, incluso le digo, el grupo nuestro están haciendo ahí una obra de Seferino. No, yo no hablo de eso. Su amigo, acá. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, pídale algo que a usted le cuesta mucho conseguir hace mucho tiempo y prométale algo que le va a cumplir. Y yo le tiré como una bazuca A Seferino. y me cumplió. A la semana y media resolví un tema que llevaba 8 años de atrás. Y desde entonces le he ido pidiendo cosas hasta la vida del hijo de mi representante, que le dieron 2 meses de vida. Mi representante era agnóstico o ateo, como le quieran llamar. Y le dije, mira, yo voy a hacer un pedido. Y si tu hijo se salva, vas a venir conmigo a Pedro Luro a darle gracias a los huesos de Seferino. Y así fue. Y fue. Sí. Está bien. Y ahora se murió el padre y el hijo, gracias a Dios. Mire qué bien. Sí. Mire qué bien. Entonces, ese tipo de cosas a veces tendríamos que ser en qué creen los que creen. Porque yo digo que a Dios, al médico, a los policías, a los bomberos, vamos cuando estamos desesperados. Y no le pagamos al médico cuando resolvemos el problema, no le agradecemos al policía ni a los bomberos, y mucho menos a Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, esto está diciendo usted es muy importante, porque está la oración de petición y está la oración de gratitud. De gratitud. De acción de gracias. Sí, por eso a mí me da mucho gusto ver cuando van a las colas que van a verlo al patrón de los obreros, como es allá en Liniers, San Cayetano. San Cayetano, que Sí. mucha gente, usted viene a pedir, no vengo a agradecer. Está muy bien. ¿No? Muy bien. O la Virgen de Itatí en la zona nuestra. Claro. Mucha gente va a agradecer. Está bien. ¿No? Don Luis, fíjese, usted ha planteado una fe recibida por vía familiar, Sí. una fe que
le dio fuerza en su vida, lo ha hecho un hombre solidario, un hombre que puso en función del bien de los demás toda tu dimensión artística también. Y las mediaciones. Uno siempre se dirige a Dios, pero los santos, que son mediadores, Sí. que interceden por nosotros. Y además dijo, hay que pedir y hay que agradecer. Bueno, nosotros le agradecemos mucho a usted, que en este programa ha venido a expresar en lo que usted cree. Claro. Muchísimas gracias. Y le aclaro, padre, para que les quede a la gente. Yo a veces tengo conflicto con el tema de ir a la iglesia porque la gente se da vuelta, se entran a codear. Y me pongo muy nervioso yo, porque veo que estoy molestando y distrayendo al cura que está tratando de Eso no es problema. Entonces, sigue no, viniendo lo mismo. no, pero yo le digo, yo tengo conversaciones personales con Dios, Está bien. ¿no? Y eso es todas las noches antes de dormir, por muy cansado que esté. Muy importante. ¿Estamos? Muy importante. Para que yo que le voy a pedir a Dios que usted en este ciclo que empieza nos ayude a que la gente entienda que la fe a veces no solo mueve montañas, sino que ayuda a querer amanecer. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Y continuamos haciendo En qué creen los que creen. Y acabamos de compartir, de vivir una nota, como decíamos al principio del programa, Monseñor Casareto, con un invitado con una calidez enorme, gigante, ¿no? Un hombre que, bueno, la expresión es uno de sus talentos, pero la forma de contar. Y contó la vivencia de la fe. Es interesante, ¿no? Hablar desde este lugar e ir conociendo a personajes que irán pasando semana a semana por este programa, ¿no? Está bien, además es el objetivo del programa, ¿no? Claro. ¿En qué creen los que creen? Esto a mí me impresionó mucho cómo en el caso de él la fe viene por una tradición familiar. Sí. Y está bien, porque es lo lógico, y así pasa en las familias musulmanas, en las familias judías, en las familias católicas, en las familias cristianas. Hay un primer intento de transmitir la fe. A veces hay gente que dice, no, pero de chico no hay que influirlos, hay que dejar que la gente crezca, que después se elija. Pero el tema es este, que la elección, si uno no le transmite la fe, el chico crece sin fe. Entonces ya hay algo, está marcando una vida sin fe, ¿no? Por eso nosotros insistimos mucho, si la fe es una riqueza para uno, es un valor para uno, al hijo hay que darle lo que son los valores. Y es normal que la transmisión de la fe se dé por vía de educación y de educación familiar, ¿no? Si uno va mirando estos tiempos que nos tocan vivir, que yo siempre digo que no son ni buenos ni malos, ni mejores que antes, ni peores, por cierto, sino que son los que nos tocan vivir. Y hay una lectura en la sociedad sobre esto que decía usted recién, ¿no? De que la fe hay que dejarla, que la descubra cuando uno tenga esa capacidad de razonamiento propio. Pero es verdad, si no se acompaña
estaríamos cometiendo un error muy grande. Y la educación, usted tocó este tema, es un tema importante. Por eso no solamente en la casa, ¿no? No solamente en la casa, por supuesto. Por eso también es lógico que haya colegios con orientación católica o con orientación judía, es decir, también, y es muy importante, que las iglesias y los credos puedan tener esa posibilidad de brindar la educación, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es la historia de Monseñor Casareto para aquellos que nos están acompañando y quieren conocer un poco de su historia? Recién escuchábamos a don Luis Landricino. ¿Cómo nace la fe en usted, ¿no? Porque uno puede pensar que tiene resuelto el tema, o lo tuvo siempre resuelto, a la luz de hoy un obispo con tantos años en la iglesia. ¿Cómo nace? Bueno, de alguna manera es similar a lo que le pasó a Landricina. Había en mi familia, era gente católica, pero no tan práctica. En el caso personal mío, yo creo que se da una gran conversión en la primera comunión. Mis padres me llevaban a hacer la primera comunión, pero seguramente no esperaban que yo siguiera teniendo una práctica fuerte. Y realmente la primera comunión para mí fue un momento crucial en la vida. Yo allí capté lo que significaba Jesucristo presente en la Eucaristía y realmente nunca más dejé de ir a misa. Mi devoción a Jesús de Eucaristía fue muy profunda y ahí fue creciendo mi fe, ¿no? Lo acompañó hasta el día de hoy, ¿no? Así es. Pero hay Por gente gracia que de Dios. hay gente que tiene estos baches en la fe. Uno los va encontrando y a veces, yo digo, cada vez más seguidos, ¿no? ¿Qué le podemos decir antes del cierre de este programa a aquellos que dicen, bueno, yo quisiera tener la fe que puede llegar a tener este obispo o Yo diría, la clave es seguir buscando, no bajar los brazos y no dar por resuelto un problema que es un problema crucial en la vida, porque si Dios existe, no hay nada más importante que esta relación nuestra con Dios. Entonces hay que seguir buscando, no hay que bajar los brazos. Saber en qué creen los que creen. Esta es la propuesta que vamos a estar llevando adelante semana a semana con Monseñor Jorge Casareto. Una propuesta que nos parece interesante. Hoy, la verdad, me voy muy contento, satisfecho por todo lo que ha sucedido, Monseñor. Y si le parece bien, la semana que viene estaremos hablando con algún nuevo invitado sobre cómo ven la fe, ¿no? Muy bien. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigos, muchísimas gracias. Si quieren comunicarse con la producción de este programa, bueno, tiene la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Y le repito, lo vamos a estar esperando con Monseñor Jorge Casareto la semana próxima, a la misma hora y desde este mismo lugar. Que tenga una linda semana.